Buen día, vamos a empezar hoy con este pequeño cursito de introducción a R. Lo vamos a trabajar en RStudio. Esta es la ventana que vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar con RStudio. Lo primero que podemos ver es que tenemos aquí múltiples menús, como el de archivo, edición, código, la vista de la pantalla, gráfica, sesiones, compilación, depuración, perfiles, herramientas y ayuda de red. Conforme los vayamos requiriendo, vamos a ir viendo qué opciones nos van a servir de cada uno. Al abrir R, con lo primero que nos vamos a encontrar con R recién abiertos, con la consola de R, un panel de entorno donde aquí podemos ver las variables que tenemos en memoria. Ahorita como no hemos empezado a trabajar, está vacío. Este panel en el que tenemos múltiples pestañas, entre el que están la de archivos, los archivos en los que estamos trabajando, las gráficas, los paquetes de R que tenemos instalados. Estos hablaremos más a detalle sobre estos en futuras sesiones. Ayuda sobre las funciones de R, ahorita la vamos a utilizar. Y por último, un visor de documentos. Para empezar a trabajar con un archivo de R, lo primero que tenemos que hacer es irnos al menú File. Nos vamos a New File y en la primera opción vamos a ver RScript. Con esto se nos va a abrir una ventana adicional. Esta ventanita adicional tiene el código del archivo de R con el que estamos trabajando, y el código que tengamos aquí arriba tiene la ventaja de que lo podemos guardar, lo podemos reutilizar, mientras que con el código que ejecutemos acá abajo en la consola va a ser código de que vamos a usar solo en este momento, y en siguientes sesiones no lo vamos a utilizar. Ok, una vez que tenemos aquí, vamos a ver la diferencia. Por ejemplo, en la consola podemos usar R para hacer lo que queramos. Por ejemplo, si queremos sumar 1 más 1, que es lo más sencillito que vamos a hacer, nos va a devolver de inmediato el resultado. Cada que apretemos nosotros la tecla Enter, nos va a devolver un resultado. Por otro lado, si hacemos eso en la consola, perdón, me faltó un 1, yo voy a apretar Enter y este código no me va a devolver resultado hasta que yo lo ejecute. Hay varias formas de ejecutar código. La primera es, una vez que escribimos nuestra línea de código, tenemos aquí el botón de Run, y lo que va a hacer es que va a correr la línea actual. Esta línea donde yo estaba me la mandó aquí abajo a la consola y me da mi resultado. Esa es la primera forma de correr. La segunda es, si estoy sobre una línea de código, aprieto Control y Enter y lo mismo. Dependiendo de la línea en la que yo esté, la línea me la va a mandar aquí abajo a la consola y me va a dar el resultado. También podemos correr bloques de código. Si yo selecciono este bloque de 3 líneas de código y aprieto Control y Enter, me va a correr las 3 de manera independiente. O bien puedo aplicar aquí en Run y va a pasar lo mismo. Mis 3 líneas de código van a bajar a la consola y se van a ejecutar de manera independiente. Ya que tenemos una pequeña idea de cómo está organizado RStudio, vamos a empezar con cosas particulares del lenguaje R. Lo primero que queremos es asignar variables, ¿no? Vamos a programar. Entonces, uno de los elementos de programación más importantes que vamos a tener al momento de programar, pues es precisamente las variables. Las variables en R tienen dos maneras de asignarse. La primera es con este símbolo, que es, quien haya trabajado con C les va a recordar al símbolo de apuntador, porque pues es básicamente lo mismo, que es esta flechita que hacemos con el símbolo de menor que y con un guión, y le ponemos un valor. Entonces en este caso le vamos a poner el valor de 3. Lo que nos quiere decir esto es que el número 3 se va a ir hacia la variable A. Si le damos correr con control y enter, vamos a tener que aquí en nuestro entorno ya tenemos declarada nuestra primera variable, la variable A, con un valor de 3.
También podemos usar el signo de igual y para R estos van a ser indistintos. Si ponemos aquí que B es igual a 5 y corremos en nuestra variable, en nuestro entorno, vamos a tener B igual a 5. Lo usual, lo recomendado en R, que es más bien convención, es utilizar este signo para la asignación de variables. Realmente este signo es el que originalmente se usaba cuando nació el lenguaje y después ya unos años, no muchos por cierto, hace unos años, en un cambio de versión se agregó el igual como un alias de la flechita para facilitar la vida de quienes estén más acostumbrados a usar el igual. Pero si ustedes buscan documentación sobre R, van a encontrar siempre la asignación de igualdad con esta flechita y tal vez es un poquito más correcto por la convención utilizarlo así. Al menos dentro de este curso yo voy a usarlo así, pero quien quiera usar iguales pues no está limitado, ¿no? Pueden usar el igual y la flechita de manera indistinta. Ya que estamos asignando variables, pues obviamente como en todos los lenguajes de programación hay múltiples tipos de datos. Los primeros, y de hecho ya son los que empezamos a usar, son los datos enteros. Simplemente tomo un entero y lo asigno y me da mi valor. Antes de continuar con otros tipos de dato, es conveniente ver una función que se llama class. Esta función class lo que nos va a decir es qué tipo de dato es una variable o lo que yo le ponga. Si corro class A, me va a decir que mi dato A es numérico. Ahora vamos a hablar de los siguientes tipos de datos. Aparte del entero, evidentemente tenemos los números flotantes, que básicamente son números en los que tenemos un decimal. Y por ejemplo, si declaramos la variable c con el valor de 5.0, por la simple diferencia de ponerle el punto decimal, aquí se ve aquí en las variables se ve sin el decimal por cuestiones de espacio, pero si yo pongo el valor si yo pongo mi variable sin ningún signo, me va a dar su valor y aquí me va a dar mi 5, ¿no? Si yo le pongo un decimal, por ejemplo 5.2, al ver el valor de c, me va a dar su valor 5.2. Hasta ahorita no tenemos problema, ¿no? Ya tenemos enteros, ya tenemos números flotantes. También podemos usar cadenas de texto como variables o como datos. Para definir una cadena de texto tenemos que usar la cadena entre comillas. Si no ponemos comillas, lo que va a hacer R es buscar una variable que tenga el nombre que le damos, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, a esta cadena papa. Aquí está la variable D que tiene la cadena papa. Y si nos ponemos aquí para ver el valor de la variable D, tenemos papa. Aparte de esto, podemos tener nosotros también, o necesitar en algún momento, ya veremos para qué, variables que tengan un sentido lógico. Sentido lógico de verdadero o falso. Para esto tenemos dos palabras reservadas que nos sirven para decir si algo es verdadero o algo es falso. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver nuestra variable t. Le vamos a asignar esa palabra reservada que es true. Y entonces, ahorita no lo vamos a usar, no va a tardar mucho que lo usemos. Tenemos que la variable t es verdadera, ¿no? Ahorita veremos para qué lo usaremos. Y lo mismo si queremos hacer una variable cuyo contenido sea el valor lógico de false. Una disculpa porque se me fue el español, pero ahí está, ¿no? Tenemos la variable f y su contenido es false.
ahorita ya veremos para qué nos va a servir, ¿no? Si usamos la función class que acabábamos de ver para evaluar estas funciones, tenemos que la d, que es nuestra papa, nos va a decir que es character, es decir, son caracteres, que nuestra variable t va a ser una variable lógica, y lo mismo va a pasar con f en caso de que lo hagamos. Ahora ya podemos asignar variables. Vamos a empezar a operar con las variables, ¿no? Primero empecemos con las variables numéricas, que son las más sencillas de operar en estos entornos. Si por ejemplo nosotros queremos hacerlo lo más sencillo, que de hecho ya lo hicimos, que es sumar dos variables, bastaría por ejemplo sumar las variables a y b. Al sumar las variables a y b, que la variable a vale 3, la variable b vale 5, pues voy a tener el resultado de la suma. Hasta aquí no creo que tengamos problemas. Lo mismo con la resta, ¿no? Restamos a de b, restamos b de a, perdón, y vamos a tener menos 2, ¿no? Si a 3 le restamos 5, vamos a tener menos 2. Podemos igual hacer multiplicaciones, que igual si lo hacemos con las variables a y b, pues voy a tener el resultado de la multiplicación. Lo mismo con la división. Aquí ya vamos a tener que, al dividir dos enteros que no tienen proporcionalidad entre ellos, pues vamos a tener un resultado decimal, en este caso 0.6, que son 3/5, ¿no? También tenemos la potencia, que vamos a usar este símbolo para usar potencias, que en este caso sería 3 a la 5, y nos devolvería nuestro resultado de 243. Y por último, un operador que es muy útil, pero que usualmente no es tan intuitivo cuando empezamos a programar, es el de residuo. Este operador de residuo se especifica en R con dos signos porcentuales, y lo que nos va a decir es cuánto nos sobra al dividir, en este caso a entre b. Es decir, si yo hago la división de 3 entre 5, cuánto me sobra después del entero. Como ven, aquí me da 3. Eso quiere decir que si yo divido 3 entre 5, el residuo va a ser 3, ¿no? Aquí el resultado de dividir 3 entre 5, el resultado en entero sería 0, porque 5 no cabe en 3, y me sobrarían mis 3, ¿no? Vamos a hacerlo con algo más, con lo que tal vez nos quedaría más claro. Por ejemplo, si yo quiero el residuo de dividir 12 entre 5, me da 2. Si yo divido 2 entre 5, la división entera es 2, porque pues 5 por 2 es 10, y si no me paso. Y lo que me sobra es 2. A eso se refiere el operador de residuo. Y por último, bueno, no por último, pero lo siguiente que vamos a ver son operadores relacionales. Estos operadores relacionales lo que nos van a permitir es verificar relaciones entre variables. Y para estas relaciones entre variables, la respuesta siempre va a ser una variable lógica, usualmente true o false, es decir, si es verdadero o falso. Por ejemplo, si nosotros nos preguntamos si a menor que b, es decir, 3 es menor que 5, pues la respuesta va a ser verdadero, ¿no? 3 es menor que 5, y es justo lo que nos da R. Lo mismo con su contrario, que sería el mayor, que en este caso sería falso, ¿no? Podemos también, si queremos ser más estrictos y en entornos ya cuando empecemos a programar bien lo vamos a requerir, pues es no solo ver si es menor, sino es menor o igual, ¿no?
Y en este caso, por como tenemos nuestros números, pues sí va a ser sí va a ser menor o igual. Pero si por ejemplo nosotros nos preguntáramos por alguna razón si si 5 es mayor o igual que 5, pues nos va a decir verdadero, ¿no? Porque se cumple la igualdad y no solo la desigualdad plana. Además de esto, algo que nos va a ser muy necesario, sobre todo cuando estemos haciendo validaciones lógicas, es preguntarnos la estricta igualdad entre dos variables, ¿no? Para eso nos preguntamos con con el doble signo de igual si A es igual a B. En este caso, si 3 es igual que 5, y obviamente vamos a tener falso como respuesta. Si por otro lado comparamos dos números iguales, o si comparamos un número y el resultado de una operación, en este caso 5 y 10 entre 2, pues nos va a decir verdadero, ya que 10 entre 2 es 5, ¿no? Por otro lado, podemos negar el efecto de estos operadores con el signo de exclamación. Es decir, por ejemplo, si usamos el signo de exclamación, que le aplicaría al de la derecha, que en este caso es el igual, lo que estamos preguntando es, el signo de exclamación se traduciría de manera sintáctica como no. Entonces aquí lo que estamos preguntando es A no es igual a B, ¿no? A no es igual a B, o sea, 3 no es igual que 5, y en efecto, ¿no? 3 no es igual que 5, y nos va a devolver true. Por otro lado, también podemos usar operadores lógicos, que estos nos van a decir, como en sus clases de lógica, nos van a decir la relación entre dos expresiones, ¿no? Entre expresiones o variables que sean del tipo lógico, es decir, estos true y estos false. Por ejemplo, de sus clases de lógica, recordarán que si algo es verdadero y algo es falso, su unión, o en caso de que lo traduzcamos de manera sintáctica, va a ser verdadero. Aquí ese operador o va a ser esta, esta línea vertical, y le estaríamos preguntando, ¿este es verdadero o este es verdadero? Como sabemos que aquí en nuestra asignación uno sí es verdadero, que es el t, nos debería de regresar true. Y es correcto, ¿no? Nos regresa aquí. No solo le podemos meter a estos variables que ya sean que ya estén asignadas como verdadero y falso. Podemos poner incluso resultados de operaciones relacionales. Por ejemplo, A menor que B, que es 3 menor que 5, esto sería verdadero. Y le ponemos O, y vamos a ponerle algo que sea descaradamente falso, que es 5 es igual a 0. Como se está cumpliendo una como verdadera, voy a tener que me regresa verdadero. Ah, perdón, aquí me equivoqué. 5 igual a 0 sería asignación. Tengo que usar dos veces igual para tener el operador lógico, ¿no? Y ahora sí, a menor que b, o 5 igual a 0, y nos va a dar true porque el de la izquierda es verdadero. True, ahí está. Recuerden que este operador, el operador o, va a dar verdadero cuando alguno o los dos sean verdaderos, y solo va a dar falso en caso de que los dos sean falso. En este caso, si yo cambio esto así para que sea falso que 3 es mayor que 5, como los dos son falsos, me va a devolver falsos. Otro operador que vamos a usar mucho es el y. En este caso, el operador y es verdadero solo si ambos son verdaderos. Por ejemplo, si yo pongo igual a menor que b,
para el operador y se usa este símbolo que es el ampersand en inglés, que significa y al final de cuentas. Entonces yo pregunto si A es menor que B, es decir, si 3 es menor que 5. Y voy a preguntar la misma cosa falsa que tengo aquí, que es 5 igual a 0. Y aquí ya voy a obtener false, porque aunque una es verdadera, el operador me pide que las dos sean verdaderas para decir verdadero, ¿no? Vamos a cambiar este para que nos dé verdadero, por ejemplo, al que ya habíamos puesto arriba, 5 igual a 10 entre 2, pues es cierto, y aquí obtenemos true. Por otro lado, si nosotros tenemos igual uno falso, uno verdadero, vamos a tener otra vez falso. Y por último, si los dos son falsos, también vamos a tener falso. Entonces, en este operador basta que uno sea falso para que todo lo que tengamos sea falso.